Buenos días, estudiantes de semiología. Se conecta con ustedes el doctor Gabriel Bermúdez, médico general, especialista en Derecho Médico y perito en Historia Clínica, con un antecedente de 35 años de experiencia como docente en semiología y en atención de pacientes en urgencia y en medicina clínica. Nos vamos a ir reuniendo periódicamente a través de este medio con la finalidad de que conozcan los conceptos básicos de lo que es la propedéutica y la semiología en general, ya iniciando con la información y definiciones de semiología clínica y la propedéutica, y después iremos desarrollando todos los sistemas en nuestro cuerpo para que conozcan los aspectos básicos de la evaluación de los pacientes. Entonces, simplemente empecemos hablando de que la propedéutica y la semiología clínica no es más que una guía fundamental para que ustedes conozcan los aspectos relacionados con el estudio, la comprensión y la interpretación de las manifestaciones clínicas de las diferentes enfermedades. ¿Qué es la propedéutica clínica? ¿Qué significa propedéutica clínica? Entonces, desde el punto de vista etimológico, viene del griego. La palabra propedéutica viene del griego pro, que significa antes, y de la otra parte, paudéuticos, que significa enseñanza. Entonces, simplemente es una forma de informarles a ustedes cómo van a conseguir esa información para poder llegar a una medicina avanzada. Ya, esto simplemente está relacionado con todas las disponibilidades y todos los métodos con los cuales vamos a conseguir una información y permitir que con el examen físico del paciente lleguemos a una hipótesis diagnóstica. La propedéutica clínica tiene como principio fundamental, los objetivos son tratar de obtener información ordenada, interpretarla y poderla clasificar para poder llegar a un objetivo principal, que es la hipótesis diagnóstica. ¿Ya? Además, es importante que tengamos diagnósticos acertados para poder establecer un plan de tratamiento y el paciente llegue al objetivo del mejoramiento, que es lo que debemos llegar al final de la evaluación del paciente. Entonces, la semiología clínica simplemente es el arte de traducir las enfermedades. O sea, cuando el paciente nos empieza a mencionar ciertas manifestaciones, eso nosotros lo vamos a traducir y nos va a guiar a conseguir unos objetivos definitivos. ¿Ya? Es importante que estas enfermedades, para llegar a esos objetivos, nos basamos en dos términos principales, que son síntomas y signos, ¿ya? Los cuales están relacionados con las enfermedades y utilizándolos, y a través de ellos vamos a conseguir construir un diagnóstico, ¿ya? Entonces, importante, la identificación, que es el descubrimiento de las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. El análisis, que es la comprensión individual de cada uno de estos fenómenos, ¿ya? Y la integración, que es la construcción del esquema y los cuadros clínicos específicos que está desarrollando este paciente. Entonces, ahora entrando de lleno, ¿qué es lo que es síntoma y qué es lo que es signo? Entonces, aquí hablemos de que síntoma, por definición, es todo lo subjetivo, o sea, lo que nos menciona el paciente, los malestares y las diferentes sensaciones que tiene ese paciente. El signo, que es lo objetivo, son lo que yo encuentro, ya sea por observación o por la evaluación que le hago yo a este paciente. Ya, el método para conseguir los síntomas es el interrogatorio que yo le hago al paciente, ya, que se va a llamar anamnesis, ya, y los signos los voy a conseguir en base a lo que se llama el examen físico, ya, y este examen físico está basado en 4 aspectos básicos, que es la inspección, o sea, lo que yo observo, la palpación, lo que yo toco o siento, ya, la percusión es
unos golpes o unos pequeños traumas que le vamos a hacer al paciente en su cuerpo que van a generar un sonido y me van a dar una orientación, y la auscultación, que es lo que yo oiga a través del estetoscopio. Ya, ejemplos de síntomas: dolor, náusea, astenia, malestar, mareos, prurito. Ya, ejemplos de signos: fiebre, edema, ictericia, taquicardia, disnea. Entonces, esa serie de manifestaciones yo las voy a registrar en la historia clínica en forma ordenada. Bueno, entonces, semiotecnia y semiogénesis. ¿Qué significan estos dos términos? Que es importante que lo entiendan. Entonces, empecemos con la semiotecnia. Es el conjunto de métodos, maniobras, procedimientos que yo voy a aplicar al paciente para buscar, provocar, conseguir manifestaciones en este paciente y después registrarlas como signos en la historia clínica en el examen físico. Esto engloba o se inicia desde que empezamos con la primera parte del examen físico, que es los signos vitales, que puede ser, por ejemplo, la toma de la presión, hasta llegar a las manifestaciones, a las evaluaciones más profundas que están relacionadas con la palpación y ya el tacto o el toque directo del paciente para llegar a un diagnóstico preciso. Ya la semiogénesis estudia simplemente y organiza el origen, las causas y los mecanismos fisiopatológicos ya que puede estar manifestando este paciente. O sea, me está diciendo el por qué este paciente, o me está tratando de explicar el por qué este paciente está manifestando tal sintomatología, y de esa forma yo voy a conseguir las sensaciones y las observaciones y las manifestaciones que esté generando el paciente, con la finalidad de llegar a el nombre del signo que realmente tiene este paciente, que directamente me va a conectar con el diagnóstico. Bueno, el concepto de síndrome. Entonces, el síndrome simplemente es una agrupación de hallazgos. Eso es lo que significa síndrome. Entonces, van a haber muchos cuadros clínicos que reúnen manifestaciones similares y por eso lo vamos a englobar en un síndrome. Entonces, un ejemplo de síndrome es el síndrome febril, ya que puede tener muchísimos orígenes. Entonces, yo cuando hablo de síndrome febril estoy hablando de unas manifestaciones clínicas en un paciente relacionadas con la fiebre, pero que pueden ser multifactoriales, de muchos orígenes, que puede ser de origen infeccioso, como por ejemplo una neumonía, de origen inflamatorio, como puede ser, por ejemplo, un infarto que me puede dar fiebre, ya, o de origen neoplásico porque hay destrucción de tejidos por el tumor y también me puede dar fiebre. Entonces, es importante tener en cuenta que todos responden a unas manifestaciones fisiopatológicas comunes que son los que me van a dar el diagnóstico o el concepto de síndrome. Bueno, vamos a hablar ahora de una serie de síntomas que se llaman síntomas prevalentes o frecuentes en muchas enfermedades, que es importante que conozcan y lo sepan diferenciar, porque los van a encontrar en la gran mayoría de enfermedades que van a enfrentarse durante su carrera. Entonces, que son dolor, fiebre, edema, vómito y diarrea. ¿Ya? Empecemos con dolor, que es el síntoma más frecuente por los cuales consultan los pacientes, ya sea en una urgencia o en la consulta externa en el mundo. Entonces, simplemente es una manifestación relacionada con sensaciones que el paciente le genera un disconfort, localizadas habitualmente en un punto específico que tiene mucha relación directa con el órgano afectado, ¿ya? El dolor puede ser de origen somático cuando tenemos órganos somáticos afectados, como por ejemplo hueso, músculo, piel, una fractura, una herida, ¿ya? Tenemos dolor visceral cuando tenemos órganos viscerales comprometidos, porque de los cuales pueden ser sordos,
¿ya? Como por ejemplo las vísceras sólidas dan dolor, dolor abdominal sordo, que es un dolor visceral, dolor tipo cólico, que es característico de las vísceras huecas, como por ejemplo intestino, útero, ureter, ¿ya? Y el dolor urente, que es un dolor tipo ardor relacionado directamente con órganos como el estómago y la vejiga, ¿ya? Que es un dolor tipo quemazón o ardor, ¿ya? Y tenemos, es importante también tener relación directa con lo que es el dolor referido y el dolor irradiado. Recordemos que el dolor irradiado es aquel dolor que se nos pasa, o sea, se desplaza digamos que se extiende hacia las zonas alrededor de la víscera comprometida. Ejemplo, la vesícula, por ejemplo. El dolor de la vesícula normalmente es en el hipocondrio derecho, pero se puede irradiar al epigastrio y a la región dorsal de nuestro cuerpo, o sea, hacia la espalda se puede irradiar. Ya, ese es el dolor irradiado. Hablemos ahora del dolor referido. El dolor referido no es más que una mala interpretación del dolor por el cerebro, ya debido a que va a llegarle al cerebro un estímulo nocivo, un estímulo que él piensa que está sucediendo algún evento y simplemente responde con la sensación dolorosa que va a tener el paciente. Un ejemplo también que puede estar relacionado con esto es el dolor de la vesícula, ya como ocurre en los pacientes que hacen colelitiasis o colecistitis, ya la vesícula se inflama, va a dar un estímulo doloroso hacia la medula va a la primera motoneurona y de la segunda motoneurona va a pasar a la primera motoneurona y el estímulo va a llegar al cerebro. En el cerebro el paciente va a interpretar la sensación dolorosa y la respuesta va a ser que el paciente sienta la sensación dolorosa en el hipocondrio derecho. Pero no se sabe por qué razón y por eso es que el dolor referido no todos los pacientes los desarrollan. Algunos pacientes van a tener dolor referido y otros no van a tener dolor referido. ¿Cuál es el dolor referido de la vesícula? Cuando este estímulo llega a la medula, no se sabe por qué razón se estimula una neurona somática que inerva el hombro derecho y desafortunadamente lleva el estímulo al cerebro y la respuesta va a dar una sensación dolorosa en el hombro y en el hombro el paciente no va a tener ninguna lesión nociva que esté, digamos que demostrando por qué el paciente tiene dolor en ese sitio, pero el paciente, a pesar de tener movilidad adecuada y torcarse y palparse el hombro, no hay ninguna lesión orgánica. Simplemente es una mala interpretación del cerebro y por eso el paciente va a sentir dolor en el hombro derecho. Bueno, es importante que cuando todo paciente tenga dolor, utilicemos esta semiotecnia que se llama Alticia. ¿Ya? La semiotecnia es simplemente una forma de recordar qué conceptos yo debo preguntar o encontrar en el paciente para que me informe esa característica de dolor, ya que desafortunadamente el dolor es un síntoma que no podemos ver, no podemos palpar, no podemos oler, no podemos sentir, ya dependemos de la información que nos dé el paciente. Entonces, por eso es que utilizamos esta semiotecnia con la finalidad de que podamos identificar digamos que podamos tener muchos aspectos con relación al dolor que nos vayan a orientar realmente qué es lo que está sucediendo en el paciente. Entonces, la primera letra es Alticia, que significa, está relacionada con la forma de aparición, o sea, me va a decir a qué hora, en qué forma apareció, si el dolor empezó leve y se fue intensificando o si fue de pronto repentino e intenso. Todo eso lo debo averiguar con relación a la aparición. L, localización, ¿ya? Entonces, debemos describir el punto o el sitio donde el paciente manifiesta el dolor, tratando de utilizar puntos anatómicos en nuestro cuerpo o relaciones con estructuras de nuestro cuerpo para poder ubicar el dolor. En nuestro cuerpo tenemos algunas áreas que tienen nombre específico, como por ejemplo el epigastrio, pero a veces podemos tener
en el tórax zonas que no son específicas del dolor, y entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, los espacios intercostales con las líneas, por ejemplo, medio clavicular, ¿ya? O paraesternal, y de esa forma voy a ubicar específicamente el sitio del dolor, ya que es frecuente que el sitio del dolor esté relacionado directamente con el órgano adyacente que esté lesionado. Ya, tipo. Entonces, en el tipo yo voy a describir cuáles características tiene el dolor, dependiendo como el paciente me lo refiera. Si el paciente me dice, no, doctor, siento un dolor aquí en la boca del estómago, es un dolor en el epigastrio, ¿ya? Y como es urente, entonces inclusive tenemos nombre específico para ese tipo de dolor en el epigastrio que se llama epigastralia. Entonces yo utilizaré ese término para describir las características que tiene ese paciente de su dolor, ¿ya? Tenemos dolor tipo cólico, como habíamos mencionado ahorita nosotros, que es típico de vísceras huecas, ¿ya? Tenemos dolor quemante o urente, que es el dolor del estómago o de la vejiga. Tenemos dolor tipo sordo, que es de las vísceras sólidas, que es un dolor constante y sostenido. No es ni muy intenso, ni tampoco no detectable o no sentido por el paciente, pero es un dolor. Tenemos el dolor opresivo, que es que el paciente dice, doctor, siento como una apretazón, como un peso, típico de las enfermedades cardíacas. Ya tenemos el dolor tipo pulsátil, donde está relacionado con lesiones vasculares, por ejemplo, la cefalea nos da dolor tipo pulsátil. Vamos a sentir una sensación de palpitación en la cabeza. Cuando nos golpeamos o sufrimos un trauma, por ejemplo, en un dedo, después del trauma importante vamos a sentir una sensación tipo pulsátil, porque las pulsaciones las genera el edema que limita el paso de la sangre arterial al sitio donde está lesionado el dedo. Por ejemplo, tenemos el dolor punzante, que el paciente va a sentir como una puñalada, como una cosa penetrante. Tenemos el dolor fulgurante, que es el dolor que es como un corrientazo, típico, por ejemplo, de las lesiones del nervio ciático, en donde el paciente va a decirte que siente un corrientazo que va de la nalga hacia el pie por la parte posterior del miembro inferior, ¿ya? Tenemos el dolor terebrante, que es como un taladro, típico, por ejemplo, de los pacientes que tienen dolor de oído o dolor odontológico, ¿ya? Y entonces, así vamos a ir describiendo todas las características del dolor. Ahora vamos a hablar del vómito. El vómito es otro síntoma prevalente en muchas enfermedades, ¿ya? No solamente del tubo digestivo, sino, por ejemplo, las migrañas nos dan vómito. Y no tiene que ver directamente con el tubo digestivo, pero son enfermedades que dan ese tipo de manifestaciones. Entonces, el vómito simplemente es la salida de alimentos procedentes del estómago por la boca. Entonces, en el vómito, debemos describir el número de vómitos que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente que vomite 3 veces hoy durante la mañana de hoy que haya hecho 15 vómitos durante el día. Entonces es importante numerar la cantidad de vómitos que tiene el paciente. En 24 horas, en efecto. Ya. Debemos saber cuáles son las características de ese vómito, o sea, qué expulsó el paciente. Cuando el vómito, y ese es el segundo apellido que le tenemos que poner al vómito. Entonces, por ejemplo, vómitos alimenticios o alimentarios, o también postprandiales, o sea, después de haber comido, es el vómito que tiene alimento. El vómito que tiene sangre, que se llama hematemesis, que tiene un nombre especial. El vómito que tiene es de contenido bilioso, ya, porque tiene bilis y el paciente te va a decir que vomitó algo amarilloso o verdoso y amargo. Entonces vamos a decir que es vómitos biliosos. Los pacientes pueden tener vómitos de contenido digestivo, o sea, de producto de la digestión, que se llama los vómitos fecaloides, porque ya tienen material digerido que por una obstrucción intestinal se devuelve hacia el estómago y el paciente los vomita. Este es vómito fecaloide. ¿Ya? Y siempre saber o no si el vómito está relacionado con la ingesta o no de alimentos, porque van a haber pacientes que dicen, doctor, cada vez que como tal cosa vomito. Entonces, anotar ese tipo de datos porque son importantes para el registro en la historia clínica. Otro síntoma prevalente es la diarrea.
importante que yo no, o sea, para yo utilizar la palabra diarrea en mi historia clínica, tengo que tener dos características primordiales. Que el paciente haya tenido mínimo 3 deposiciones o más en 24 horas y que sean de consistencia líquida. Si cumple esas dos características, 3 o más, o y que es de consistencia líquida, hablaré de que el paciente tiene diarrea. Ya, podemos tener pacientes que llegan en este momento a la consulta y te diga, doctor, en la mañana he hecho 2 deposiciones líquidas. Yo escribiré simplemente 2 deposiciones líquidas porque no llega a tener 3 o más para yo definirlas como diarrea. O puede llegar un paciente que ha hecho 5 deposiciones blandas y yo no puedo decir de que el paciente tiene diarrea, simplemente diré que tiene deposiciones blandas o de cambios en las características de deposiciones diarias de este paciente. ¿Listo? Bueno, también tenemos que describir la característica de la deposición. Hay una escala que se llama la escala de Bristol, que los invito a que la revisen para que la conozcan, que nos van a decir las características de cada una de las deposiciones, si son en forma de bolita, si es en forma encintada, si es pastosa, si es líquida, y ahí nos va a decir qué tipo nos va a clasificar las características de las deposiciones, la clasificación de Bristol, ¿ya? Y también debemos registrar la forma de la deposición, ¿ya? Entonces, cuando las heces, por ejemplo, son pálidas, que han perdido el color, se llaman heces acólicas, como ocurre en los fenómenos en donde se obstruye la viabilidad por muchos mecanismos, tumores, cálculos, ¿ya? O cuando salen negras y fétidas, que son típicas de los pacientes que tienen hemorragias de vías digestivas altas, ¿ya? También podemos tener deposiciones con moco, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen disentería, ¿ya? Moco y sangre, que tienen disentería. O también podemos encontrar pacientes que tengan, por ejemplo, sangrado por la vía digestiva baja y vamos a tener lo que se llama la hematoquesia, que es materia fecal con sangre, ¿ya? O rectorragia, que es solo salida de sangre, ¿ya? Bueno, y el edema es otra de las manifestaciones que también debemos conocer, que el edema está relacionado directamente con la acumulación de fluidos en algunas zonas, específicamente en los miembros inferiores es donde más frecuentemente ocurre edema. Claro que podemos tener edemas traumáticos en estructuras en miembros superiores, por ejemplo, los edemas traumáticos, y suceden porque la lesión traumática libera una serie de sustancias que inducen la liberación, la extravasación de fluidos a través de los capilares que tenemos en la zona, y eso nos va a producir un edema duro, ¿ya? Pero el edema, por ejemplo, de enfermedades como las cardíacas, las renales, las hepáticas, nos va a producir acúmulo de fluidos en los miembros inferiores y el paciente va a tener edema en esos miembros inferiores, que puede ser grado 1, grado 2 o grado 3, ¿ya? Bueno, fiebre. Entonces, según la OMS, la fiebre es otro síntoma frecuente en las enfermedades y se define como el aumento temporal de la temperatura de nuestro cuerpo cuando está por encima de 38 grados centígrados. Eso es lo que dice la OMS. Pero hay muchos autores que hablan de otros conceptos con relación a cuándo es fiebre y cuándo no es fiebre, ya que ahorita vamos a mencionar en general. Entonces, está relacionado simplemente con aquellos fenómenos inflamatorios que van a inducir a la elevación de la temperatura corporal, ya relacionados con mecanismos inducidos por unas sustancias que libera mi cuerpo que se llaman pirógenos endógenos, que van a actuar sobre el hipotálamo y estos van a inducir a que el paciente genere fiebre. ¿Cuáles son estos pirógenos endógenos? Las interleuquinas, ¿ya? Proteína inflamatoria del macrófago, interferón, ¿ya? Y factor de necrosis tumoral, que son las sustancias que son liberadas por muchos mecanismos en nuestros tejidos y van a cuando entran al torrente sanguíneo y llegan al hipotálamo, van a hacer que mi cuerpo induzca fiebre, ¿ya? Bueno, entonces, como les había mencionado, muchos autores hablan de algunos otros conceptos con relación a la fiebre. Entonces,
hablaremos de temperatura normal a aquellos pacientes que tienen temperaturas entre 35.5 y 37.5, ¿ya? También tendremos aquellos pacientes que estén por debajo de 35.4, la llamaremos hipotermia, ¿ya? Aquellos pacientes que tienen, algunos autores dicen que hablaremos de fiebre, todo paciente que tiene 37.6 grados centígrados hacia arriba. Otros autores dicen que entre 37.6 y 38 grados centígrados se llama febrícula y que la fiebre real es aquella en aquel paciente que tiene más de 38 o 38.5 grados centígrados. Ya. Algunos pacientes pueden elevar mucho más la temperatura, aquellos que tengan entre 39.5 y 40.5, hablaremos de fiebre alta y hablaremos de hiperpiresia, aquellos pacientes que tengan temperaturas muy altas superiores a 40.6 grados centígrados. ¿Listo? Aclaremos este concepto que se llama hipertermia maligna, que es una elevación rápida, exagerada y nociva de nuestro cuerpo, ya inducida específicamente por medicamentos. Lo más frecuente son los anestésicos, ya, y los pacientes adquieren temperaturas de mayores a 41.5 grados centígrados que pueden inducir inclusive la muerte del paciente. Bueno, importante aclarar este concepto. Fiebre no es igual a infección. Fiebre es igual a inflamación. Lo que sucede es que las enfermedades infecciosas producen inflamación y por eso inducen fiebre, pero no necesariamente cuando uno tiene fiebre quiere decir que hay inflamación, hay infección. Simplemente hay un fenómeno inflamatorio que está induciendo la temperatura. Entonces, ¿cómo es el mecanismo fisiopatológico que genera todo este fenómeno febril? Entonces, empezamos con que aquellas sustancias que pueden inducir la producción de pirógenos endógenos, como pueden ser patógenos, bacterias, virus, medicamentos, ya, lesiones en tejidos, van a hacer de que se liberen unas sustancias que estimulan a monocitos y macrófagos, como las que había mencionado ahorita, que son unas citoquinas, específicamente interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que van a llegar, se llaman pirógenos endógenos y van a inducir a unas células endoteliales a generar prostaglandina E2. Esta va a ir hacia la parte periférica de mi cuerpo generando mialgias y artralgias. Por eso que cuando tenemos enfermedades virales se producen bastantes prostaglandinas y por eso nos da muchas mialgias y las artralgias. Y esto va a estimular a las células gliales en el hipotálamo a generar AMP cíclico que activan mecanismos neuroterminales, ¿ya? Y que interfieren en la autorregulación de la fiebre, generando la fiebre en el paciente. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener desde el punto de vista semiológico en el paciente que hace fiebre? Bueno, vamos a tener, recordemos de que temperaturas por encima de 41 y 43 grados centígrados pueden generar daño en nuestros tejidos, específicamente del tejido cerebral, ¿ya? E inclusive llevar a la muerte. ¿Qué síntomas vamos a tener el paciente? Entonces el paciente va a tener sensaciones como la sensación de calor, escalofrío, cefaleas, mialgias, artralgias, astenia, adinamia, ¿ya? ¿Y qué signos vamos a encontrar en el paciente? Vamos a encontrar la llamada fascia febril, que la característica de la fascia febril es que los ojos se ponen brillantes con un eritema conjuntival. Va a haber, los pómulos van a estar hiperémicos y el resto de la cara va a estar pálida, como vemos en el niño en la diapositiva. Y los pacientes, además de la fascia febril, van a referir taquicardia, polipnea, piel caliente, mucosa seca, sensación de sed y disminución en el volumen urinario cuando tenemos fiebre. Bueno, esto es lo que es el concepto general de la propedéutica y de la semiología clínica. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con la relación médico-paciente. Entonces, aquí simplemente es para recordarles de que esto sucede, a pesar de que es un chiste, sucede frecuentemente, ¿ya? Donde el paciente le está diciendo de que tiene varias semanas que no come, no duerme y no toma agua. Y el médico le dice, entonces lo que tiene es hambre, sueño y sed, ¿ya? Entonces, esto es una respuesta a la ligera que toma el médico y que
a pesar de que es un chiste, frecuentemente se ve en nuestro día a día de atención de pacientes. Entonces vamos a hablar ahora de la relación médico-paciente. Empecemos hablando qué es la relación médico-paciente. Entonces la relación médico-paciente no es más que un vínculo profesional basado en la confianza, la comunicación afectiva y el respeto mutuo, en donde dos partes específicamente, paciente y médico, están relacionados, en donde el paciente confía en la calidad de su atención y el médico se compromete a realizar algunas acciones en donde el paciente va a sentir un bienestar. Entonces, esto es importante porque si no conseguimos esto, no va a haber éxito en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente para que llegue a una satisfacción general. ¿Ya? Entonces, toda relación médico-paciente depende de estos 5 aspectos principalmente: la confianza, la comunicación, el respeto, la empatía y la competencia profesional. Bueno, confianza. El paciente debe confiar en la competencia y en la ética médica que tiene el paciente, el médico, ¿ya? Y el paciente debe, y el médico debe ofrecerle su atención con honestidad y con transparencia para que se llegue a una conclusión adecuada. Comunicación. Si no hay una buena comunicación entre el paciente, o sea, si el médico no le da una confianza adecuada para que este paciente le informe las manifestaciones clínicas que está teniendo, entonces no vamos a tener un diagnóstico preciso y el paciente no va a cumplir el tratamiento que le vamos a poner para que llegue a un mejoramiento pleno. Ya, respeto. Si no hay respeto entre las partes, no va a haber confianza, se va a perder todo lo que se necesita para que se llegue a una conclusión y el paciente cumpla con el tratamiento que debemos poner. Ya, siempre se debe respetar las creencias, la autonomía de cada uno y los valores que representa cada uno de los individuos. ¿Ya? Empatía. Es importante la empatía porque si no se comparten ese tipo de sentimientos, ese tipo de roce entre paciente y paciente, paciente y médico, entonces no se va a poder llevar a una relación sólida y ofrecer el cuidado adecuado que necesita este paciente. Ya. La competencia profesional es que todo médico debe comprometerse en utilizar sus conocimientos y habilidades para llegar a un diagnóstico eficaz y hacer que el paciente complete su plan de tratamiento. Ya. ¿Qué importancia de qué depende la relación médico-paciente para el paciente llegue digamos que a una buena resolución de sus problemas? Es importante que la adherencia al tratamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que si no hay una buena relación médico-paciente, el paciente no se va a tomar los tratamientos y no va a llegar a aliviar los problemas que presenta. Ya facilita el diagnóstico preciso, ya que el paciente va a estar abierto a darnos las sensaciones que tiene y de esa forma se va a cumplir el tratamiento que le está poniendo este médico. Es frecuente encontrar en estos casos, hay veces que, por ejemplo, los pacientes a los estudiantes no le quieren decir la información como debe ser, pero cuando llega el médico de planta o el especialista que le están viendo ya sus canitas y no, este es el que sabe, entonces a él sí le dicen todas las cosas. Entonces, por eso es que es importante saberse ganar esa confianza para que el paciente, digamos que, manifieste todas las sensaciones que está teniendo y poder llegar a una conclusión adecuada. Ya. ¿Qué otras también? Promueve la satisfacción del paciente, ya que si este paciente se alivia, está afianzando más las relaciones médico-paciente y el paciente va a confiar y va a creer que cada vez que vaya donde el paciente, a donde el médico, con X problemas, se los va a resolver. Reducir el riesgo de errores médicos. Obvio, si el paciente no informa todas las cosas como debe ser, el médico va a hacer diagnósticos errados y va a llegar a no resolver los problemas del paciente.
¿ya? Y favorece la recuperación del paciente, ya que este paciente está confiando en este médico y dice, si yo me tomo este tratamiento, yo sé que me voy a mejorar. Esto es lo que en religión se llama fe, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en la actualidad con la relación médico-paciente? Que están relacionados, la mayoría de ellos, con, digamos, con la organización o los mecanismos que está utilizando las diferentes instituciones, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, en la atención de los pacientes. Una, la principal, el tiempo limitado. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo limitado? No están, digamos que hay poco tiempo para que el paciente dé la información de sus manifestaciones clínicas y entonces el médico, al tener poco tiempo, no puede resolverle todos los problemas por el cual el paciente está consultando. Por eso es que vemos frecuentemente que los pacientes se quejan en la GPS de que llegan diciendo que tienen 2, 3 problemas y el médico le dice, no señor, yo nada más le voy a resolver el problema que más dificultades le está generando. Ya los otros los dejamos para otro día y eso no debería ser así. Se deberían resolver todos los problemas de una vez para que el paciente se recupere y no haya una próxima atención o una próxima complicación que puede estar presentando este paciente al no haberle resolvido a tiempo sus problemas que está generando. Ya. Diferencias culturales y lingüísticas. Entonces, es frecuente que nos tropecemos con pacientes. Alguna vez, por ejemplo, me tocó un paciente que venía en un barco que venía del Oriente, venía de Uzbekistán y no sabía hablar ni siquiera inglés. Y entonces la comunicación fue muy difícil. Nos demoramos 4 o 5 horas para digamos que una manifestación muy leve que tenía el paciente y realmente no había ninguna enfermedad. Entonces, esos pueden generar los inconvenientes, lo mismo que los problemas étnicos, ¿ya? Recuerden de que, por ejemplo, en nuestra costa atlántica hay indígenas que pueden venir de la Sierra Nevada o pueden venir de La Guajira y entonces es importante entender su cultura y respetarla para no entrar en conflicto con ellos y de esa forma va a haber una relación médico-paciente alterada. Y lo otro son los conflictos éticos, ¿ya? Es importante que el médico especialmente cumpla con las cosas que necesita el paciente que le resuelvan, ¿ya? Hacerlo de la forma más adecuada. Si no sé, no me comprometo a resolverle el paciente. Trato de buscar a la persona idónea para que, digamos, que resuelva el problema del paciente y no tratar de adivinar y tratar de resolver el problema del paciente, porque de esa forma no voy a conseguir una relación médico-paciente adecuada. Entonces, en resumen, vamos a decir que la relación médico-paciente es una competencia esencial en la atención de los pacientes y que fortalece los vínculos que tienen estos dos individuos y permiten garantizar la atención adecuada, la resolución de los problemas del paciente y que el tratamiento instalado sea específico y se puedan resolver los problemas de dicho paciente. Eso era lo que les iba a mencionar en el día de hoy. ¿Cuánto fue?